sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como mencioné en mi video anterior, muchas personas siempre se han percatado de cómo la relación de Taekook cambia cuando las cámaras se apagan y creen que nadie los está viendo. En público siempre están bajo la mirada de todos, actuando con cautela y siguiendo las reglas de la industria. Sin embargo, cuando sienten que nadie los está observando, se permiten ser ellos mismos, justo en esos momentos en que sus agendas se liberan y logran escabullirse para disfrutar de su compañía sin tantas restricciones. Y es verdaderamente impresionante cómo, a pesar de tener salidas en secreto y no saber exactamente qué están haciendo en el momento, ellos mismos disfrutan de poder dar una perspectiva diferente de lo que siempre se habla de ellos. Lo hicieron de la mejor manera entre el 14 y el 27 de febrero de 2023, cuando Taehyung viajó a Hawái y le dijo a Jungkook que se uniera a él porque lo extrañaba. Y no fue hasta el 21 de julio de 2024, cuando ellos nos hicieron ver que se la habían pasado juntos en una escapada secreta, fuera de sus horarios laborales, y lo poco que les había importado revelarlo en la actualidad, siendo que nadie tenía idea de que esto podría haber pasado. Taehyung quiso compartirlas a través de sus historias de Instagram, relatando cómo habían sucedido las cosas y cómo pensaba que Jungkook era tan bonito que podría morir, lo que nos hizo recordar que nadie más podría revelar sus salidas en privado más que sí mismos. Por supuesto, esto no fue del agrado de muchas personas, pero con el simple hecho de haberlo compartido, sabiendo que no a todos les gustaría saber que se escaparon en privado para pasar tiempo juntos, hizo que todo se volviera aún más especial y difícil de olvidar. El 10 de diciembre de 2021, Jungkook también nos sorprendió con algunas declaraciones que nadie podría haber imaginado. Aunque muchos creen que es Taehyung quien suele mostrar más sobre sus salidas y que Jungkook parece nunca darle tanta importancia como él, ese día rompió con esa percepción al publicar en Instagram 3 fotos frente al espejo junto a Taehyung. Lo más interesante es que estas fotos fueron tomadas desde septiembre del mismo año, cuando BTS había viajado a Nueva York para cumplir con sus horarios laborales, aunque aparentemente la cena en sí se había hecho en secreto hasta el 21 de ese mes, después de que todos visitaran la galería Art of Korea en The Met. Y no fue hasta diciembre de 2021 cuando Jungkook había decidido compartirnos este día especial, a través de una publicación reveladora, ya que incluso cuando todos descubrieron que habían sido tomadas en el baño del restaurante Atomics, que además de ser un lugar súper privado, íntimo y costoso, también era conocido por ser uno de los más románticos. Esto por supuesto implicaba que la cena había sido planeada con bastante antelación, justo antes de su viaje a la ONU, y aunque lo que más me llamó la atención de las personas, aparte de que el restaurante esperó todo ese tiempo para poder agradecerle a Taekook por la visita, también lo fue el hecho de que ni siquiera Hobi había sabido que ellos dos cenaron juntos después de sus actividades grupales, según el comentario que dejó en la publicación de Jungkook, el cual él mismo respondió diciendo que había sido mucho después del discurso en la ONU, usando de referencia al momento en el que Jimin se puso nervioso al decir unas palabras y terminó diciendo "lo siento", dejándonos en claro una vez más que incluso Jungkook podría revelar cosas que quería compartir por sí mismo, sin esperar el permiso de nadie más. El 30 de diciembre de 2021, en el cumpleaños de Taehyung, Jungkook demostró que podría seguir siendo la persona más orgullosa de poder mostrar su verdadero vínculo con Taehyung. A pesar de que su primera acción fue compartir la foto de manera recortada para que solo Taehyung apareciera en ella, él no etiquetó ni firmó su publicación de ninguna manera, como los demás miembros lo habían hecho, y aún así Taehyung pareció saber de inmediato que el último tweet había sido hecho por Jungkook, y aunque pudo haber elegido cualquier otra foto para felicitar a Taehyung y no hacer ninguna referencia a una posible salida detrás de la imagen, pareció tener la intención de recordar un momento importante, ya que cuando Taehyung le agradeció a los miembros por sus felicitaciones en Twitter, utilizando la misma imagen de Jungkook pero sin recortar y subiendo por completo la original, reveló que Jungkook estuvo todo ese tiempo a su lado. Pero lo que más llamó la atención de los fans y nos hizo creer que había sido hecho con toda la intención, fue el momento en el que Taehyung agradeció a los miembros en general, y de manera especial mencionó a Jungkook de una forma bonita, como si al agradecerle a todos por igual no se hubiese sentido correcto, y prefirió destacar a Jungkook de los demás. Lo más interesante de esto es que hasta abril de 2022, Taehyung volvió a recordar esa imagen, y dejó en claro que no había sido hecha para ninguna grabación, y que por el contrario, había viajado con Jungkook en privado y fuera de las cámaras, donde además de recomendarse outfits a juego, pasaron el tiempo juntos sin necesidad del staff. Y aunque pareció reavivar el momento, esta declaración dejó en claro que aunque quisieran inventar infinidades de escenarios donde Taehyung y Jungkook podrían estar vestidos graciosamente al lado del otro,
Taehyung prefirió no dejar que la narrativa de que podría ser un simple trabajo arruinara el momento tan bonito que había tenido junto a Jungkook, y eso todavía lo hizo más especial. Justo como ocurrió el 27 de noviembre de 2022, cuando Taehyung y Jungkook esta vez quisieron hacerlo más personal, publicando en la cuenta oficial de BTS en TikTok un video de ellos dos haciendo el challenge de Run BTS en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad de Incheon. Por supuesto, era evidente que los fans tendrían el acceso para descubrir el lugar donde ellos estuvieron pasando tiempo juntos, puesto que aparentemente habían reservado la villa deluxe del Hotel Paradise, justo después de que Jungkook regresara de su participación en la inauguración de la Copa del Mundo en Qatar, el 21 del mismo mes. Aunque lo que más llamó la atención de los fans, además de descubrir que el hotel estaba ubicado cerca del aeropuerto internacional de Incheon, donde Jungkook llegó y no tardó en reunirse con Taehyung, después de haberse extrañado por sus horarios laborales tan apretados, fue que habían hecho el challenge sin el staff, dejando en claro que había sido algo privado y solo entre ellos mismos. Taehyung fue el encargado de dirigir el video, mientras que Jungkook se encargó de editarlo, y no necesitaron que el personal participara en algo que querían hacer de manera individual. Eso por supuesto dejó muchas especulaciones al aire, ya que aunque ellos habían decidido compartirlos días después de su encuentro, probablemente nunca nos hubiésemos enterado de esto, hasta que ellos mismos los quisieran así, por lo que fue fascinante que compartieran este pequeño momento de su tiempo en privado con nosotros. Ahora, en una entrevista para Spotify el 15 de julio de 2023, a Jungkook le preguntaron quién fue la primera persona en escuchar Seven. A pesar de que dijo que Taehyung había sido el primero en escucharlo, la pregunta no era qué miembro había sido el primero, sino la primera persona en general, lo que demostraba que siendo parte de BTS o no, Taehyung había sido su primera opción para escucharla. Y aunque Jungkook dijo que había tocado la canción para él después de grabarla, parecía sugerir que estuvieron juntos en ese momento, a pesar de que no hubieran cámaras. Lo más interesante es que Jungkook mismo dijo que siempre se compartían sus canciones después de haber sido creadas, lo que demostraba ese vínculo tan especial. Y aunque sus estilos musicales no coincidían muchas veces, dijo que a Taehyung le gustaban las canciones tranquilas y geniales, reforzando esa auténtica cercanía entre ambos. Luego, en el mismo año, el 6 de septiembre de 2023, en el episodio 210 de U-Quiz, Taehyung mencionó a Jungkook varias veces mientras comentaba que, aunque los horarios de los miembros estaban apretados, Hobi y Jungkook escucharon primero sus canciones en solitario y le dijeron que le quedaban genial. Taehyung también reveló que grabó el demo de su canción Love Me Again en la casa de Jungkook y que Jungkook lo ayudó a dirigirla, demostrando por millonésima vez que sus visitas en privado nunca serían un secreto para nadie, pero solo ellos mismos sabrían cómo y cuándo demostrarlo. El 30 de julio de 2023, Jungkook siguió reforzando la idea de que nunca podría ocultar lo que verdaderamente pasaba detrás de cámaras, ya que a pesar de que se esforzó por decir que no sabía dónde estaba Taehyung, porque usualmente no se mantenía en contacto con los demás miembros y él no lo podría saber, su actitud parecía haber sido bastante ansiosa, a pesar de la sonrisa que nos había dado y cómo su cuerpo comenzó a moverse de manera inquieta. Todavía parecía que ese momento no concordaba con lo que había pasado después, ya que cuando fue la pregrabación de Jungkook en el programa Inkigayo, una hora después de haber terminado su live, Taehyung apareció en el escenario mientras Jungkook estaba cantando. Lo interesante es que Taehyung no parecía haber estado preparado para salir en cámara. Llegó con ropa casual, sin peinarse ni maquillarse, porque habría sabido que eso no iba a salir al aire. Así que solo parecía estar ahí para apoyar a Jungkook en su primera actuación como solista en Corea, y lo hizo de forma silenciosa y fuera de cámaras. Taehyung solo se unió porque Jungkook lo invitó, y fue un gesto muy personal y dulce, demostrando que Taehyung no estaba ahí por los medios, sino para estar con Jungkook. Pero no fue hasta el 14 de febrero de 2024, cuando la actitud de Jungkook en esta live pareció cobrar sentido cuando se subió a Bangtan TV un video con todas las promociones que Jungkook había hecho para su canción Seven, donde además de descubrir la razón por la que Jungkook dijo que no sabía dónde estaba Taehyung y al poco tiempo apareció en el escenario, él en realidad parecía bastante curioso sobre por qué Taehyung se había tardado tanto en llegar. Taehyung llegó y lo vio dormitar en el suelo. Jungkook ni siquiera se molestó en saludar, como si supiera desde el principio que Taehyung llegaría a su encuentro, y preguntó que si dónde venía. Taehyung por su parte pareció no escuchar su cuestionamiento, y aunque Jungkook siguió insistiendo sobre su paradero, Taehyung no hizo más que explicarle que había estado ensayando. Esto por supuesto no pareció convencerlo del todo, y por más que Taehyung intentó aclarar todo lo que había hecho antes de ir hacia él, la forma en la que Taehyung terminó viéndolo desde abajo mientras hablaba, nos hizo volver a recordar por qué Jungkook podría merecerse esas 1000 explicaciones ante su actitud. En el episodio 140 de Run BTS en 2022, Junggi bromeó diciendo que los amigos de Taehyung eran como unicornios, ya que todos habían oído hablar de ellos pero nunca los habían visto.
Sin embargo, Taehyun sí les presentó a Jungkook a sus amigos y todos pasaban el rato juntos. Como el 3 de marzo de 2023, donde Taehyun y Jungkook fueron al teatro con Park Seo-joon y Park Hyun-sik, miembro del grupo Woga, para ver el musical Beethoven's Secret, protagonizado por el amigo de Taehyun, Park Hyun-sik. Anteriormente, Taehyun había trabajado con Hyun-sik en el programa de radio Starry Night, y Jungkook había hecho una versión de una de sus canciones llamada Chilly Windy Night en 1991. La disposición de los asientos de Taekook, Seo-joon y Hyun-sik llamó la atención, y también cuando ellos salieron de la función, parecían bastante cercanos mientras se iban. El 3 de noviembre de 2023, Jungkook siguió confirmando que también podría ser el tipo de persona que revelaría cosas con total orgullo, como Taehyun siempre lo ha hecho, ya que para cuando dio su entrevista en Spotify y nos hizo saber que había salido con Taehyun y sus amigos a hacer snowboarding en 2022, confesó que había una canción que le traía bastantes recuerdos agradables de ese día, tanto que quiso quedarse más tiempo para seguir divirtiéndose, aunque los mayores habían terminado tan agotados que se desmayaron tan pronto entraron al alojamiento. Fue entonces cuando salió dicha canción, que trajo consigo sensaciones positivas que quedaban perfecto con la época invernal, lo cual le emocionó. Jungkook dijo que en ese momento especial, los demás se fueron a casa de tan cansados que estaban, pero él se quedó escuchando la canción durante un tiempo más, recordando lo nostálgico que se sentía al traer el recuerdo de ese día con Taehyun y sus amigos. Eso en realidad tomó lugar el 16 de diciembre de 2022, después de que una trabajadora del resort Vivaldi Park Skid comentara que pudo reconocer a Taehyun, Jungkook, Park Hyun-sik y unos más que no pudo reconocer del todo bien, diciendo que habían ido a hacer snowboarding, diciendo que todos se mostraban bastante cercanos entre sí. La trabajadora del lugar incluso se lamentó porque no pudo conseguir fotos ni autógrafos ya que estaban pasando un momento en su privacidad, por lo que en su lugar había alcanzado a fotografiar los zapatos que ellos habían dejado al colocarse el equipo completo de esquí. Algunas personas dijeron que eso no era cierto. Otros simplemente decidieron creer que no se trataban de Taehyun y Jungkook con los del Woga Squad, porque era más factible imaginar que ellos no pasarían tiempo juntos de esa manera. Y aunque otros confiábamos en que eso sí era así, debido a una teoría que se tenía respecto a los zapatos que pudimos ver en la imagen, se dedujo que los zapatos blancos y los combinados con negros se habían visto en Taehyun y Hyun-sik en el programa In the Soup, por lo que los zapatos negros con cuerdas de rayas blancas pudieron haber sido usados por Jungkook, a quien ya se le había visto con anterioridad. Y aunque en la actualidad todavía se sigue teniendo la incógnita de quién pudo haber sido la cuarta persona de esos zapatos naranjas, solo Jungkook pudo venir a confirmar un año después de que siempre sí se trató sobre él, demostrando que el tiempo y la paciencia pondrían siempre las cosas en su lugar, y que cada que se dice que Taehyun y Jungkook estuvieron juntos, terminará siendo confirmado por ellos mismos en algún momento de nuestras vidas. El 24 de enero de 2023, Taehyun también volvió a dejarnos en claro que podía seguir siendo ese tipo de persona, ya que cuando inició un live que pretendía ser más largo que esos 2 minutos que duró, fue porque extrañamente una segunda voz apareció cantando, tan cerca como si estuviera en la misma habitación, por lo que el pánico que inundó las facciones de Taehyun al darse cuenta de que podría escucharse en su live, lo hizo terminar el en vivo de manera rápidamente y sin dar explicaciones. Esto por supuesto lo hizo volver con un segundo live para poder explicar las razones por las que había cortado el primer video, como si sintiera esa extraña necesidad de aclararlo con sus propias palabras, en vez de dejar que las personas sacaran sus propias conclusiones. Así que Taehyun comenzó diciendo que estaba jugando con sus amigos y que Jungkook también estaba ahí, pero que en el caso de que alguien muriera en el juego y dijera algo que no se debería de decir en el live, apagó el primer en vivo y volvió a iniciar otro para hablar un poco más con los fans, sin percatarse de que probablemente todos nos hayamos dado cuenta de que estaba más nervioso de lo que quiso mostrar, comprobando una vez más que ellos siempre pasaron su tiempo juntos y eso nadie lo pudo negar. Y aunque sean momentos pasados o actuales, las personas seguirán diciendo que no es algo que podamos festejar. Ellos podrían seguir compartiendo momentos en privado y aún así jamás tendrían contentos a quienes prefieren rebajar lo que pasa detrás de las cámaras. Pero si son ellos mismos los encargados de compartir su propia verdad, no habrá nadie que nos haga creer lo contrario, porque su relación jamás podrá ser manipulada ante las cámaras.